Presidente Daniel Noboa vetó el proyecto aprobado en la Asamblea. El primer mandatario plantea una nueva fórmula para ajustar el impuesto al valor agregado hasta un 15%. Corte Constitucional emitió dictamen favorable sobre 4 preguntas para la consulta popular. Con esto son 10 las preguntas aprobadas. Capturan a 30 sospechosos de diferentes nacionalidades durante un mega operativo contra la mafia albanesa ejecutado en Ecuador y en España. Entre los detenidos consta el presunto líder de la organización narcocriminal. Ha sido un principio rector. Expresidente de Chile, Sebastián Piñera, murió en un accidente de helicóptero. La nave se precipitó sobre un lago. Conozca la historia de Dasha, una cantante rusa, quien dejó su país y se radicó en el Ecuador tras enamorarse de nuestra música y cultura. Incluso ha traducido algunas canciones ecuatorianas al ruso. Así empieza la noticia. Emisión estelar. Martes 6 de febrero, amables televidentes de todo el país, buenas noches y bienvenidos a esta emisión. Aquí empezamos. La ley orgánica para enfrentar el conflicto armado interno fue aprobada de manera parcial en la Asamblea Nacional. La votación del proyecto se efectuó en 6 mociones y únicamente aquella relacionada al incremento del impuesto al valor agregado no alcanzó los votos necesarios. En medio de pugnas, dudas y polémicas, la Asamblea Nacional trató en segundo y definitivo debate la ley orgánica para enfrentar el conflicto interno. El proyecto impulsado por el Ejecutivo fue votado en 6 bloques a pedido de la bancada oficialista. La primera moción en ser tratada fue la del incremento temporal del IVA al 13% y de manera definitiva al 15%. Preferimos pagar un poquito más de un impuesto que a seguir pagando las vacunas que de todas formas nos atemorizan a nuestros negocios y no nos dejan progresar. Esta propuesta fue negada con 83 votos en contra y 43 a favor. Preferimos que nos suban el IVA a que nos cobren vacuna. Todos preferimos eso. Pero también yo les aseguro que si le preguntan al ciudadano de a pie, al trabajador, al humilde, al pobre, les va a decir, preferimos que la crisis la paguen los que pueden. Que no nos entuquen cualquier cosa sobre pretexto de querer aprobar un impuesto regresivo como es el IVA. La segunda moción sobre la contribución especial a las utilidades de la banca contó con 98 votos afirmativos. La banca que ha tenido grandes ganancias. Estas son las ganancias de la banca. 6 bancos, compañeros legisladores, concentraron utilidades de más de 730 millones de dólares. La tercera moción fue aquella que estaba relacionada con el incremento del impuesto a la salida de divisas hasta el 5% y contó con el apoyo de 117 legisladores. ¿Quiénes sacan dólares de este país? ¿Quiénes se llevan los dólares de este país para no pagar los tributos aquí? A ese sector entonces también hay que grabarle el peso de esta crisis, pues. También se votó por la contribución especial de seguridad para las grandes empresas, la cual alcanzó 134 votos afirmativos y 0 en contra. También incluimos un impuesto a las compañías, a las utilidades de las empresas, del 3.25, que nos va a permitir al final del año tener una recaudación de 500 millones de dólares. Finalmente, la moción que propuso establecer un IVA diferencial del 5% a los materiales de construcción fue apoyada por 132 legisladores. La sexta y última votación versaba sobre correcciones de estilo, misma que alcanzó 85 votos a favor. Informó Álvaro Terán. El presidente de la República, Daniel Noboa, presentó un veto parcial al proyecto de ley para enfrentar el conflicto armado interno en Ecuador, que fue aprobado por la Asamblea Nacional. El primer mandatario insistió en el incremento del IVA. El presidente de la República, Daniel Noboa, no está dispuesto a perder tiempo.
Y tras conocer el rechazo a la propuesta que buscaba incrementar el IVA, el primer mandatario decidió vetarla. Con esta objeción, Noboa insiste en la necesidad de incrementar el IVA y plantea que el ente rector de las finanzas públicas lo faculte a modificar el margen de este tributo hasta un 15%, conforme a las necesidades económicas del país, y que en ningún caso puede bajar del 13%. En el segundo debate, 83 asambleístas rechazaron el alza del IVA. Sin embargo, tras el veto parcial, los legisladores necesitarán 92 votos para ratificar lo actuado por el Pleno. Una cifra que, según algunos, parece bastante difícil de alcanzar. Vamos nuevamente a los números, para que se pueda insistir en un texto que la Asamblea prepare. Negando cualquier iniciativa del presidente se necesitarían 92 votos, cosa que lo veo bastante complejo. Lo relacionado al IVA nos queda a nosotros el sinsabor de que no se dio paso a la moción que fue presentada en mi intervención para negar y archivar el proyecto de ley. En el veto parcial, el presidente también propone que la tarifa del IVA sea del 5% en las transferencias locales de materiales de construcción. Informó Álvaro Terán. La Corte Constitucional dio luz verde para otras 4 preguntas que se incluirán en la consulta popular de este año. Con este dictamen favorable serían 10 preguntas en total que han sido aprobadas. Por mayoría, la Corte Constitucional aprobó otras 4 preguntas más que se incluirán en la consulta popular. Las preguntas que fueron analizadas correspondían a enmienda constitucional y reforma parcial, y se trataba de los siguientes temas: sobre la eliminación de la prohibición constitucional de extradición de personas ecuatorianas, la incorporación de judicaturas especializadas en materia constitucional, la permisión del arbitraje internacional entre el Estado y personas privadas, y finalmente la incorporación de contratos por horas y a plazo fijo al régimen laboral. A pesar de que el dictamen fue favorable, la Corte Constitucional solicitó al presidente Daniel Noboa que efectúe cambios concretos y verificables en cada una de las propuestas para cumplir con todos los requisitos previstos en la ley y de esta manera garantizar la claridad y la lealtad hacia la ciudadanía. Estas 4 preguntas se suman a otras 6 que ya fueron calificadas este año. En total, la Corte Constitucional ya ha dado luz verde para 10 preguntas de la consulta popular que impulsa el gobierno. Adicionalmente, a través del comunicado emitido por la entidad, anunciaron que también hubo un dictamen favorable sobre la modificación de las funciones en las Fuerzas Armadas en la seguridad interna del Estado. Es decir, que las Fuerzas Armadas apoyen tareas de la Policía Nacional. Recordemos que esta última fue una propuesta realizada en 2023 por el entonces presidente Guillermo Lasso. Informó Mía Sabeli Carrera. En España se ejecutó un operativo contra la mafia albanesa. 30 sospechosos de diferentes nacionalidades, entre ellos el presunto líder de la organización narcocriminal, fueron detenidos. La red transnacional de narcotráfico y lavado de activos que operaba en Ecuador y Europa fue investigada por 2 años y medio. En el país se realizaron 40 allanamientos en las provincias de Guayas, El Oro, Santa Elena, Cotopaxi, Pichincha y Azuay. Tenían aquí en Ecuador 6 empresas y en España tenían 4 empresas con una gran actividad comercial, lo cual facilitaba el lavado de dinero. La organización internacional adquiría la droga en el Valle del Cauca, ingresaba por la provincia del Carchi y a través de diferentes rutas utilizando vehículos fabricados con caletas, llegaba a los centros de acopio ubicados en Cotopaxi, Los Ríos y Guayas. La modalidad de la contaminación, ellos utilizaban unas empresas que eran lícitas y contaminaban el producto, así como tenían la contaminación en la estructura del contenedor. El operativo dejó 30 detenidos, 18 en Ecuador y 2 en España. Entre los sospechosos están ciudadanos ecuatorianos, colombianos, argentinos, españoles, albaneses y un chino. Entre los detenidos se encuentran el líder de la organización, también se encuentran las personas que integraban la parte societaria de estas empresas. La droga salía desde 3 puertos del Guayas con destino a Europa, a países como Bélgica, España, Turquía y Países Bajos. Esta investigación es un hito en la colaboración entre diferentes países en la lucha contra el crimen organizado. En el tiempo que duró la investigación decomisaron 2,5 toneladas de droga, 10 armas de fuego fueron decomisadas, así como 25 vehículos incautados, entre otros artículos.
El crimen organizado no conoce fronteras y nosotros tenemos que buscar la manera de que las fronteras que nosotros tenemos entre nuestros países no eviten que podamos luchar de una manera efectiva. A Ecuador ingresaban ciudadanos extranjeros bajo la fachada de ser empresarios exitosos para invertir en bienes muebles y compra de vehículos. Era la manera como lavaban el dinero producto del narcotráfico. También tenemos dinero en efectivo, 500.000 euros. En España hemos determinado hasta el momento que no han podido justificar aproximadamente 32 millones de dólares. Informó Iván Casamen. El cadáver de un hombre de 33 años fue hallado en el portamaletas de un vehículo abandonado en Jaramillo, provincia de Manabí. La víctima habría sido torturada y asesinada con arma blanca. En el portamaletas de un vehículo negro dejaron escondido el cadáver de un hombre de 33 años de edad en Jaramillo, provincia de Manabí. Un hecho violento, aparentemente una persona victimada con arma blanca. Se está identificando a la persona, aparentemente es un trabajador de una empresa de pescado. La víctima habría sido torturada y asesinada con un arma blanca. Un cuchillo, la sábana, aparentemente también se le ve que ha sido asfixiado también con una sábana. Torturado. Sí. El hecho ocurrió en el sector de Jaramisol, en una zona cercana donde trabajaba la víctima. No se oye nada, y no me están bajando, me viene de este carro, veo el carro y ¿qué pasa? No se oye nada. No hubo balas. Nada, no se oye nada, yo no oí nada. A la escena arribaron personal de criminalística de INASEC y Fiscalía para levantar los indicios y el cadáver que fue trasladado al centro forense de Manta. Han ingresado aproximadamente a las 2 de la tarde. El vehículo, han visto unas personas que se han bajado y se han ido en precipitada carrera, dejándole al señor que ha sido aproximadamente un señor de 30 años. Las autoridades están confirmando si el carro donde encontraron su cuerpo le pertenecía o está reportado como robado. Se está determinando si fue victimado dentro del vehículo o si fue victimado en una escena aparte y después ingresado al vehículo. En todo caso, la Policía Nacional está verificando hasta qué hora trabajó, en qué empresa es que trabajó, a qué hora salió, para poder, de acuerdo a eso, hacer la investigación. Con cámaras de Eduardo García desde la provincia de Manabí, informó Wendy Delgado. 2 personas fueron asesinadas durante este martes en Portoviejo, provincia de Manabí. El primer suceso se registró en horas de la mañana en las calles Chile y Córdoba. Allí, en el interior de un parqueadero, se escucharon los disparos dirigidos hacia Javier C., ciudadano quien había ingresado para parquear su automotor. Fue en esos instantes cuando sujetos desconocidos se acercaron sobre una motocicleta y le descargaron el arma de fuego sobre su humanidad. La víctima era abogado en libre ejercicio. En esos instantes se encontraba acompañado por su esposa, quien fue testigo del trágico suceso, quedando envuelta en el dolor por la pérdida irreparable. Minutos más tarde, en la parroquia Andrés de Vera, también fue asesinado Lady M., quien fue identificado como un comerciante de pescados en ese sector. En su caso también fue visitado por sujetos desconocidos quienes lo abordaron sobre una motocicleta y le dispararon en reiteradas ocasiones. El comerciante fue auxiliado por sus amistades quienes lo trasladaron hasta una casa de salud, pero la gravedad de sus heridas le apagaron la existencia antes de ser ingresado. Informó José Morales. 22 horas con 18 minutos, queridos amigos, y es momento de un corte comercial, pero al volver, muchísima atención porque les contaremos que Barcelona y Emelec podrán realizar sus noches de presentación de sus respectivas plantillas, pero sin público. ...22 horas con 24 minutos de regreso con más información, amables televidentes. Los equipos del Astillero no podrán contar con público durante sus partidos de presentación para esta temporada 2024. Así lo estableció el COE cantonal durante este martes. A la cita acudieron las principales autoridades de la ciudad y la provincia, tras el análisis del riesgo que puede representar la presencia masiva de hinchas en los estadios. El COE se pronunció. La decisión de este consejo es no permiso para la noche amarilla ni la explosión azul.
Álvarez señaló que para dar con esta resolución se tomó en consideración el informe presentado por Inteligencia Policial, donde se da cuenta de los decomisos de explosivos en áreas cercanas a los estadios deportivos. Obviamente me duele en el alma, pero tenemos que priorizar la seguridad de los guayaquileños. Con ello, el COE cantonal niega permisos para eventos que superen las 400 personas de aforo. Pero para quienes no tengan previsto la concentración mayor a esa cifra de personas, sí podrán acceder al permiso respectivo, previo el análisis por parte de la Intendencia. Serán atendidos también con sus debidos planes de contingencia y con los parámetros que deben cumplir de acuerdo con la normativa. Dichos eventos pues podrán ser autorizados siempre y cuando pues tengan todos los requisitos formales para su respectiva ejecución. Informó José Morales. La creación de 50.000 plazas de trabajo y la exclusión de 820 subpartidas que se producen en el Ecuador son algunos beneficios del acuerdo comercial con China que este miércoles deberá ser ratificado por la Asamblea. Los exportadores destacan la generación de más de 1.300 millones de dólares en ventas en los primeros 5 años de vigencia. Un acuerdo comercial cuya negociación tomó más de 2 años llega a su línea final. Cordex destaca que en un mercado de 1.400 millones de habitantes, el 50% de las exportaciones ingresará sin aranceles. Eso quiere decir que son más de 1.500 millones de dólares que inmediatamente puede generar el país, porque se crearían casi 50.000 plazas de empleo relacionadas a las cadenas de valor de todos esos sectores productivos. Excluye a 820 productos para proteger al mercado local, textiles y calzado sintético, productos de línea blanca, madera, metalmecánica, plástico y autopartes. Pero en ningún acuerdo hay dádivas, precisa Camposano. Que los dos principales productos de exportación de Ecuador a China, el camarón y el banano, tienen desgravaciones de mediano y largo plazo. Y nosotros como industria consideramos que era lo justo. 4.600 productos chinos estarán exonerados desde el primer día. Fertilizantes, tractores e insumos médicos. También cámaras digitales, bicicletas y motos eléctricas. Cerca del 77% de las importaciones que hacemos de ese país son materias primas, insumos, bienes de capital. Por eso es que la Asamblea Nacional tiene el deber moral de aprobar este TLC con China. Mientras tanto, en los exteriores de la Asamblea Nacional, una manifestación masiva de colectivos sociales se pronunció en contra del acuerdo comercial. En 2023, Ecuador exportó a China 4.800 millones de dólares. La idea es equiparar la balanza comercial. Estamos con una diferencia de aproximadamente 1.300 millones solamente de lo que es no petrolero, no minero. El debate continuará en la Asamblea este miércoles y se estima que el acuerdo se someta a votación. Informó Jorge Escobar. Por tercera ocasión, no se pudo instalar la audiencia preparatoria de juicio contra 6 personas por el asesinato de Fernando Villavicencio ocurrido el pasado 9 de agosto. El pedido de diferimiento salió de la defensa de 2 de los procesados. Custodiada por grupos de élite de la Policía Nacional, permaneció en la sala de audiencias en el Complejo Judicial Norte de Quito, donde por tercera ocasión no se pudo instalar la audiencia de evaluación y preparatoria de juicio por el asesinato de Fernando Villavicencio. Verónica Zarauz, viuda del ex candidato a la presidencia, mostró su malestar. Bueno, a mí más que las argucias de los abogados de los procesados me preocupa el sistema de justicia. ¿Cómo es posible que la jueza encargada de llevar el proceso esté haciendo la diligencia desde su casa y lo mismo con la fiscalía? Qué falta de respeto con la memoria de Fernando Villavicencio. Por supuesto, todos los casos deberían ser presenciales. Las víctimas tienen derecho a acceder a una justicia oportuna y adecuada. Mediante comunicado de prensa, la Fiscalía dio a conocer que el 9 de enero de este año el Consejo de la Judicatura informó que la función judicial priorizará las audiencias telemáticas debido a la crisis de inseguridad que vive el país.
Este martes estaba previsto arranque el juzgamiento contra 6 personas, presuntas autoras materiales de la muerte de Villavicencio. El abogado de 2 de ellas pidió el diferimiento argumentando que hace poco asumió la defensa y no ha podido revisar todo el expediente para llevar adelante la defensa. Pero yo no sé hasta cuándo vamos a permitir que la Constitución garantista que tengamos brinde más derechos a los delincuentes, asesinos de mi esposo que a nosotros, sus víctimas. Y estoy hablando a nombre de los hijos de Fernando, de mis hijos. O sea, esto es imposible que siga sucediendo. 3 intentos fallidos, el 29 de noviembre, 19 de diciembre y este 6 de febrero. Quizás mejor suerte existe el 27 de este mes, cuando se ha convocado por 4ª ocasión. Pero él estaba revisando los casos y las infiltraciones con Leandro Norero, y todo da que las investigaciones de Fernando Villavicencio eran adecuadas, él no estaba mintiendo, y pues precisamente nosotros creemos que por ahí fue el asesinato de Fernando Villavicencio. Villavicencio fue asesinado el 9 de agosto cuando salía de un mitin político en el norte de Quito, informó Héctor Romero. Revisamos otros temas. La música es una de las demostraciones más emblemáticas de un pueblo, de una cultura. En nuestro país, el pasillo, el pasacalle y los variados géneros propios del Ecuador con el tiempo han ido perdiendo espacio en las generaciones más jóvenes. Sin embargo, desde Rusia hemos encontrado a Dasha, una joven cantante, quien se ha enamorado de la música nacional e incluso la traduce al ruso para compartirla con sus compatriotas. ¡Qué distintos los dos! Tu vida empieza y yo voy ya por la mitad del día. Se hace llamar la rusa del Ecuador. Dasha es oriunda de la ciudad de Samara, ubicada en el suroeste de Rusia, a orillas del río Volga. Vino al Ecuador hace 3 meses, tras enamorarse de nuestra música. Hay muchos ecuatorianos que viven en Rusia y pues por la ironía de la vida nos hemos hecho amigos. Ellos me hicieron conocer este país que hace 5 años yo ni sabía que existía. Y de ahí es cuando empezó todo. Mi amor hacia la cultura, la música, la gente. Dasha, quien está casada con un joven ecuatoriano, nos cuenta que en Rusia ella era cantante de opereta, para lo cual estudió canto. Sin embargo, al escuchar la música ecuatoriana, sintió algo especial. Me acuerdo claramente que cuando escuché la canción de los Andes, lo primero que me llamó la atención fue la frase que en las alturas de las montañas de los Andes. Y cuando justo empezó esa frase, yo me imaginé como si yo viviera en este lugar, y de ahí cuando pues escuché casi la mitad de la canción, empecé a llorar. Pues en este momento me di cuenta de que realmente esta música me hace sentir cosas profundas. Dasha, quien además de su idioma natal, habla italiano, francés e inglés, decidió aprender español. Remarca que al conocer a su suegro, quien es músico, la guió en la selección de canciones ecuatorianas. Pero lo que más impresiona es la traducción que ella ha hecho de algunas canciones ecuatorianas al ruso y el sentimiento que transmite. Dasha afirma además sentirse ecuatoriana y disfrutar a cabalidad cada vez que interpreta nuestra música, en un impactante ejemplo para todos nosotros los ecuatorianos, al ver cómo alguien de tan lejos decidió dejarlo todo en su país para amar una cultura tan distinta y hacernos reflexionar y enseñarnos el amor a nuestra música, a nuestra cultura, a nuestra patria, el Ecuador. Informó Wilber Quiñones. Estamos de regreso, amigos, y nos enlazamos ya con José Morales, quien nos tiene el reporte de un nuevo hecho violento. Mi querido José, buenas noches. Adelante, por favor, con este informe.
Gracias, Analí, amigos televidentes. Sí, efectivamente, en estos instantes nosotros permanecemos desde la cooperativa 12 de noviembre, esto en Mapasingue Oeste, hacia el norte de Guayaquil, donde hace pocas horas, pocos minutos, se procedió con el levantamiento de un cadáver, un joven de aproximadamente 22 años de edad. Fue asesinado con varios impactos de bala mientras transitaba por este lugar. Testigos manifiestan que el joven caminaba por este sector cuando se acercó hasta él un vehículo blanco desde cuyo interior se bajaron dos sujetos con armas de fuego en su poder. Procedieron a perseguirlo, se generó una persecución, el ciudadano corrió, pero lamentablemente fue alcanzado cuando intentó esconderse detrás de aquel muro que pudimos observar hace pocos instantes. Al momento la policía, ubicada en el punto, para llevar a cabo el proceso investigativo. Coronel, estamos en vivo y en directo los detalles de lo ocurrido hace pocos instantes. Bueno, la Policía Nacional es alertada de un cuerpo que aparentemente había sido objeto de una muerte violenta producto de disparos. Es así que la Policía Nacional avanza, verifica y de acuerdo a lo que indican los moradores del sector, manifiestan que un vehículo blanco de marca Chevrolet Sail había procedido a realizar varios disparos en contra de la humanidad de un señor de 22 años de edad. Hay que indicar que este señor posee antecedentes penales por robo, tráfico de sustancias sujetas a fiscalización, así como también mano armada. Muchísimas gracias. Entonces, amigos televidentes, allí pudimos observar los detalles en torno a esta nueva muerte violenta registrada en la ciudad de Guayaquil. Hablamos de un joven de apenas 22 años de edad, quien pierde la vida en manos de dos sujetos que, con armas de fuego en su poder, procedieron a dispararle por lo menos en 7 ocasiones. Analí, amigos, ustedes con más noticias de ese estudio. Adelante. Por supuesto, José, te agradecemos por este reporte. 2 operativos antinarcóticos ejecutados en alta mar frente a las costas de Manta y Pozorja dejaron más de 1,5 toneladas de droga decomisada. Los cargamentos iban encaletados en una lancha rápida y en un contenedor de exportación. 2 personas fueron detenidas. Más de 1,5 toneladas de droga fue decomisada en 2 operaciones antinarcóticos ejecutadas en alta mar frente a las costas de Manabí y Guayas. El primer caso ocurrió a 257 millas náuticas de Manta. Una lancha iba cargada con 34 sacos de droga. En este evento se logró la aprehensión de 2 ciudadanos. Una panga o una lancha rápida, 3 motores y aproximadamente 34 bultos. El cargamento era clorhidrato de cocaína, tenía un peso de 1,5 toneladas. Este es el tercer cargamento en el cual se ha realizado de acuerdo a los trabajos de investigación e inteligencia por parte de la Policía Nacional. Según informó la Fiscalía, por la cantidad de alcaloide incautado, los detenidos serán procesados por tráfico de drogas a gran escala. Se señala una audiencia de formulación de cargos, en este caso por delito flagrante, ya que han sido encontrados con la evidencia y con la lancha respectiva. El segundo operativo se ejecutó a 30 millas náuticas de Pozorja, tras la alerta de que una lancha rápida contaminó un contenedor que iba en un buque mercante hacia Panamá. El capitán del buque mercante informaba de que habían 7 personas sospechosas a bordo de la embarcación, posiblemente manipulando y embarcando sustancias sujetas a fiscalización en uno de los contenedores. 44 bloques con droga fueron incautados en esta operación que no dejó detenidos. La lancha guardacosta procede a la partida de abordaje a realizar los procedimientos correspondientes a bordo del buque mercante, en donde encontraron un contenedor manipulado y encontraron también 44 bloques. Con cámaras de Eduardo García desde la provincia de Manabí, informó Wendy Delgado. La Fuerza de Tarea Conjunta Esmeraldas decomisó en el Cantón San Lorenzo, provincia de Esmeraldas, 200 kilos de cocaína. 3 personas fueron detenidas. La patrulla militar, realizando operativos rutinarios de control, ingresó al sector de Ricaurte. En la carretera observó una camioneta estacionada y al intentar revisar a los ocupantes, estos salieron a precipitada carrera, internándose en medio de la vegetación. Los uniformados lograron la captura de 3 de ellos, quienes buscaron esconderse en medio del bosque.
Al realizar una inspección del lugar encontraron 16 bultos que contenían decenas de paquetes forrados con cinta de embalaje. Al procedimiento llegaron agentes antinarcóticos de la policía, quienes en la prueba química confirmaron que era clorhidrato de cocaína. Al parecer, los detenidos estaban coordinando la movilización de la droga, cuyo peso alcanzó los 200 kilos. Entre otras evidencias incautadas, $1.800 en efectivo, una motocicleta y 4 vehículos que fueron entregados a la policía para la judicialización respectiva. Todo apunta a que intentaban ingresar el alcaloide al interior del país. Los sospechosos son 2 hombres y una mujer. Al tratarse de 200 kilos de clorhidrato de cocaína, seguramente tenía que llegar a un centro de acopio para luego salir a mercados internacionales. Informó Iván Casamen. Y mucha atención, amigos, con esta noticia de última hora. El presidente de la Corte Nacional de Justicia, Iván Saquicela, informó a través de su cuenta de X que renuncia de forma irrevocable a su cargo a la presidencia en el órgano de administración de justicia. El magistrado indicó que tras un intenso diálogo en la Corte entre jueces y juezas, no hubo consenso para anunciar a su sucesor. Es así que Saquicela exhortó a los magistrados a llegar a un acuerdo por el bien de la institución y también del país. Según Agrocalidad, la mosca jorobada no está clasificada como una plaga agrícola, sino como un insecto común, y no descarta que la contaminación se haya provocado en las navieras. Los exportadores esperan que la suspensión a 5 compañías nacionales aplicada por Rusia pueda ser superada al demostrarse que el problema no se generó en los cultivos. La sanción de Moscú ha puesto en apuros al banano ecuatoriano por el hallazgo de una mosca que, a juzgar de Agrocalidad, no debería alterar al Kremlin. No ha sido reportada en ningún país como plaga agrícola. Esta es la mosca común, que es la que está siempre en nuestros hogares. No está asociada a una plaga o una afectación en los cultivos y en las plantaciones de banano. De los 13.000 envíos que suman 78 millones de cajas, solo el 0.3% han sido notificadas por el Servicio de Salud de Rusia. Ecuador exporta 7 millones de toneladas a 76 destinos del mundo. Las navieras que llegan a Ecuador hacen tránsito, cruzan el canal de Panamá, van escalando en diferentes puertos y podría también darse una contaminación ahí. Vuelvo y repito, estas son meras suposiciones. Establecer estas mesas técnicas y estas visitas doble vía para poder justamente demostrar que estamos libres de mosca jorobada. La idea es no tener que llegar a la OMC. Hay distintos canales o estrategias que nuestras autoridades al más alto nivel deben de analizar. El 22% del total de su producción bananera hacia el mercado ruso, ¿no? Pero al revés, Rusia depende en el 95% o más del banano ecuatoriano. Una solución inmediata porque 25.000 plazas de empleo están en juego. Sucede en medio de un impasse diplomático por el anuncio del presidente Noboa para canjear armas rusas por equipamiento estadounidense, a petición del Comando Sur. Gracias por su confianza y sintonía. Más de 36.000 millones de toneladas de dióxido de carbono fueron emitidas a la atmósfera el año pasado. Esta situación preocupa a la comunidad internacional debido a las repercusiones que tiene sobre el planeta. A veces lo vemos claramente por las calles, en otras ocasiones pasa desapercibido por el ojo humano, pero sigue ahí, un peligro silencioso que nos está llevando a toda prisa a un punto de no retorno. Sí, estamos hablando del dióxido de carbono.
En 2023 se rompió el récord de emisiones de CO2 según los cálculos de Carbon Brief. 36.800 millones de toneladas de dióxido de carbono llegaron a la atmósfera. Y sí, en el año más caliente de la historia moderna, el planeta rompió récord por segundo año consecutivo de emisiones del gas que más influye en el cambio climático. En los últimos 28 años, solo en 2 se logró disminuir las emisiones de este gas, que envuelve al planeta como una gran manta, que dada su abundancia, retiene más calor de la cuenta. Por eso, Naciones Unidas designó al 28 de enero el Día Mundial para la Reducción de Emisiones de Dióxido de Carbono, ante la urgencia de evitar que el planeta se caliente grado y medio más, llevándonos al punto de no retorno. El ente desde hace varios años está haciendo un llamado para disminuir la quema de combustibles fósiles. El reto es mantener la economía a flote sin ellos. Sin embargo, ¿sería posible mantener la economía a flote con las condiciones climáticas extremas que se aproximan? Según la CEPAL, América Latina produce menos del 10% del CO2 mundial, pero reducir aún más esa cifra convertiría a la región en un referente global. Costa Rica y Paraguay son ejemplos regionales en producción de energía limpia. La energía verde es la clave para reducir la emisión de CO2. For the entire planet, it is a disaster. Para el planeta entero hay un desastre. Para los científicos, no hay duda que los humanos son los responsables. Todo coincide con las predicciones y alerta. La única sorpresa es la velocidad del cambio. El cambio climático está aquí. Es aterrador y es solo el inicio. It is terrifying and it is just the beginning. La transición a energía limpia, estima el Banco Mundial, le podría generar 1 millón de empleos netos a América Latina en 2030. Chile y Uruguay avanzan a paso firme. Por ejemplo, entre ambos países ya han incorporado casi 2.900 autobuses eléctricos, fomentando también el uso de transporte público. El aire es irrespirable, el calor insoportable y las ganancias por combustibles fósiles e inacción climática es inaceptable. Los líderes tienen que liderar, no más dudas, no más excusas, no más esperar a que los demás actúen primero. Simplemente no hay más tiempo para eso. El Banco Mundial advierte que la transición energética crea ganadores y perdedores. Por ejemplo, puestos de trabajo que quedarán obsoletos o costos muy altos de asumir para los sectores sociales más desfavorecidos. El proceso debe ser estratégico, planeado y paulatino. El calor ha avanzado rápidamente. Por eso los países desarrollados se comprometan a alcanzar 0 emisiones netas de carbono lo más cerca posible de 2040 y las economías emergentes lo más cerca posible de 2050 con el apoyo de los países desarrollados. Todos podemos contribuir a emitir menos CO2, usando el transporte público, comprando en mercados locales, ahorrando energía eléctrica y hasta reciclando. Hay muchas formas de trabajar en conjunto, porque solo hay un planeta y una oportunidad de salvarlo. Queridos amigos, así nos despedimos. Le damos ya la bienvenida a José Alberto Molestina. José, qué gusto saludarte. ¿Cómo estamos, Ana?